Hola a todos, bienvenidos a este su canal de Medida Asesorías. El día de hoy hablaremos sobre las ventajas, las limitaciones y las formas en las cuales se presentan los resultados de los diferentes tipos de diseños experimentales. Soy Juan Pablo Benítez y acompáñenme a saber lo más importante sobre estos diseños. Primero, es importante que precisemos qué es un diseño experimental. Un diseño experimental es una forma organizada de planear, dirigir y pensar cómo vas a realizar investigación en un campo de tu especialidad o un campo en el cual quieras impactar. Lo que hacemos es integrar herramientas de la estadística para poder darle sentido a los fenómenos físicos y químicos que están ocurriendo. En este sentido, podemos buscar un proceso y en este proceso queremos evaluar qué factores controlables, por ejemplo, la temperatura, el nivel de humedad, podemos elegir el tiempo, muchos de estos factores, y lo que queremos evidenciar es qué efecto tiene sobre algunas propiedades que definen la calidad de ese proceso o la calidad de ese producto. En este sentido, podemos tener factores que son controlables o no controlables. Los no controlables son difíciles de mitigar, lo que hacemos es tratar de mantenerlos al margen, pero dependiendo del tipo de diseño también pueden ser incluidos. En este sentido es muy importante que tengas en cuenta que cuando queremos observar qué efecto tiene sobre el producto o el proceso, es necesario definir cuáles son las características que definen a ese producto o proceso en particular. Si estamos hablando de la producción de un alimento, pues podemos tener en cuenta su color, el tiempo que tarda en deteriorarse este producto, la textura, entre otros parámetros. Ahora, antes de empezar a hablar de estas limitaciones, entonces tenemos que hablar de variables, factores, niveles, tratamientos y réplicas. Todas son palabras nuevas para este lenguaje en el cual utilizamos las personas que trabajamos con diseños experimentales. Lo primero es que las variables pueden ser de dos tipos. Una de ellas es la variable de proceso, que básicamente es la modificación que vamos a realizar en el proceso y que queremos ver su influencia. En términos prácticos se conocen como factores o variables independientes, es decir, en las cuales realizo modificaciones. Por otra parte, están las variables de respuesta. Estas son las que definen la calidad o las propiedades de ese producto. En este sentido, lo que queremos ver es qué efecto tienen las variables de proceso sobre las variables de respuesta. Por eso se conocen como las variables dependientes. Por otra parte tenemos los niveles, es decir, si queremos modificar cuál es la temperatura de un proceso y evidenciar qué efecto tiene, entonces los niveles serán todas esas posibles modificaciones o combinaciones. Piensa en que si tienes un proceso y puedes modificar la temperatura, entonces uno de los niveles puede ser 50 grados, el segundo nivel puede ser 60, el tercero 70. En ese momento pues tendremos tres niveles. Por otra parte, tenemos los tratamientos, que son las combinaciones de todas esas variables de proceso. Tengamos en cuenta el anterior ejemplo. Si queremos evaluar la influencia que tiene la temperatura y también, ¿por qué no?, la humedad relativa en un proceso, entonces ahí ya tenemos dos factores o dos variables de proceso. Y los tratamientos serán todas las posibles combinaciones, es decir, si la temperatura tiene 3 niveles y la humedad relativa tiene 2 niveles, la cantidad de tratamientos será la multiplicación de los niveles de esos dos factores. En este caso, 3 del primero por 2 del segundo, 6 tratamientos. Y el último concepto, que es muy importante, es el número de réplicas, en el cual lo que hacemos es registrar en unidades muestrales diferentes esas propiedades. Es decir, yo realizo un proceso y obtengo un producto bajo unas condiciones. Esa es una réplica. Otro día después, en otro proceso diferente, vuelvo a realizar bajo las mismas condiciones y observo que esa sería nuestra segunda réplica. Es muy importante para los diferentes diseños tener esto en cuenta. Por otra parte, hablaremos de los diseños factoriales, hablaremos de los diseños de superficie de respuesta y hablaremos de los diseños de mezclas. Estos son los tres más importantes en el área de investigación. Existen otros como los diseños de bloques, los diseños de parcelas divididas, los diseños fraccionados, pero vamos a enfocarnos solo en estos tres.
Por el primer aspecto a destacar de estos diseños factoriales es que aquí lo que nos interesa es evaluar el efecto, ya sea de un factor o de varios factores de forma simultánea sobre estas variables de respuesta. ¿Qué características tiene? Pues primero que son los diseños más fáciles de analizar o, por decirlo así, con menor dificultad de análisis. En lo que buscamos son básicamente tendencias, evaluar efectos, no profundizamos en el área. Además, son muy empleados, la mayoría de investigaciones o pruebas preliminares inician con estos diseños y lo que nos permite es identificar, primero, si tenemos varios factores, es si una combinación de estos factores tiene un efecto significativo en lo que queremos estudiar. Es una posible situación. También puede pasar que solo uno de los niveles de un factor es el que tiene efectos sobre la variable de respuesta que estamos intentando censar. Ese es el objetivo de nuestra investigación. Lo utilizamos cuando los objetivos de nuestra investigación sea evaluar, identificar, observar. Son verbos que se utilizan mucho para estos tipos de diseños. Por otra parte, tenemos limitaciones, es decir, cuando debemos decidir si este no es el diseño apropiado para lo que estamos realizando. Por ejemplo, en los diseños factoriales es que son de alto costo cuando se utilizan muchos niveles o muchos factores. Si en tu investigación quieres emplear o evaluar 4 factores o 5 factores y cada uno de ellos tiene 3 niveles, pues realmente será insostenible realizar esa investigación, porque serán muchos los tratamientos que debes realizar. Piensa que la cantidad de tratamientos será la multiplicación de cada uno de esos niveles. Es decir, si quieres evaluar, por ejemplo, el efecto que tienen 5 factores y cada uno de ellos tiene 2 niveles, entonces la cantidad de tratamientos será multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2, es decir, 2 a la 5, que puede superar los 36 experimentos y son demasiados. Además, ya que todos estos experimentos se tienen que realizar por triplicado. ¿Qué quiere decir 3 réplicas? Volvamos a un caso en donde estemos evaluando el efecto que tengan 3 factores y cada uno de ellos tiene 2 niveles. Es decir, la cantidad de tratamientos será 2 por 2 por 2. En total, 8 tratamientos, pero la cantidad de experimentos que tendrás que realizar será esta cantidad de tratamientos por triplicado. Es decir, 8 por 3, 24. Y si quieres emplear más niveles, pues realmente saldrá muy costoso en términos de tiempo y en términos de recursos. Por otra parte, pues miren todo el análisis que realizamos. Evidentemente, cuando empezamos a incluir mayor cantidad de factores o niveles, es muy difícil identificar qué es lo significativo. Por esta razón, te recomiendo que en el diseño experimental que quieras proponer y estás pensando en un diseño factorial, no emplees más de 3 factores. Ese es el límite. Incluso si vas a emplear esos 3 factores, procura de solo tener 2 niveles en cada uno. Si cada uno tiene 3 niveles, te recomiendo que dejes uno fijo de ellos y lo que hagas es evaluar los otros 2 para tener solo 9 tratamientos, que al final se convertirán en 27 experimentos al realizarlos por triplicado. Esta es la recomendación que les acabo de realizar y es muy importante para poder concluir. Un buen diseño experimental no es un diseño que sea muy robusto, muy grande, con gran cantidad de experimentos, sino en los cuales puedas sacar conclusiones valiosas. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si esa región experimental no incluyó el mejor tratamiento o la mejor combinación? Piensa que estos diseños son para mirar tendencias, evidenciar dónde están los mejores, pero no necesariamente quiere decir que en esa región experimental que evaluaste está el óptimo. Para eso hay otros tipos de diseños de optimización. ¿Cómo debemos presentar estos tipos de diseños? Pues lo primero es que se acostumbran a utilizar tablas en los cuales uno de los ejes, o digamos que de a nivel vertical, se presenten diferentes factores, en este caso jugo de zanahoria o jugo de kale, y el otro factor es el tiempo de almacenamiento. Así que se presentan en un estilo de tabla en donde el eje X representa un factor y el eje Y representa otro.
Ok, otra forma de presentarlo son a través de los gráficos de dispersión, en los cuales tienes valores en X y tienes valores en Y. Esto solo tendrá sentido cuando los factores que elija son de tipo cuantitativo, es decir, números. Pero cuando tienes, por ejemplo, nivel de molienda, media, baja y alta, pues sí, son ordinales, o sea, puedes categorizarlos de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pero no tiene sentido con esos nombres. Así que si de pronto tienes este caso y tienes una gran cantidad de experimentos, te recomiendo que utilices unos gráficos de barras o, en este caso, un diagrama de cajas y alambres, en el cual vas a representar cada una de tus combinaciones en estas cajas. Para este tipo de gráficos te recomiendo que la emplees cuando tengas alrededor de unas 10 o 15 réplicas por cada tratamiento. Esto te servirá mucho cuando estás haciendo análisis sensorial, cuando estás viendo la aceptación de un producto, entre otros elementos. Pasamos al segundo diseño, que es el diseño de superficie de respuesta. Este diseño de superficie de respuesta tiene en términos generales dos objetivos. El primero es optimizar la combinación, que puede ser de dos o más factores, en función de una variable de respuesta de interés. Es decir, a diferencia del anterior diseño, el diseño factorial, aquí puedes garantizar que esa combinación de factores es óptima, que es la mejor en toda la región experimental que decidiste trazar. Esta es una característica específica y el nivel de precisión dependerá de la forma en la cual realizaste la parte experimental y además qué tantos puntos consideraste dentro de tu región experimental. Por otra parte, pues te permite modelar, es decir, si yo quiero predecir qué valor va a tener esa variable de respuesta cuando modifico un factor, dos factores, tres factores, entonces podemos llegar a identificar cuál es ese valor esperado. En términos ingenieriles es muy práctico, es muy útil para esto y nos permite disminuir costos sin tener que hacer experimentación adicional. Y la región experimental es diferente a otros tipos de diseños. Si quieres profundizar más sobre cómo plantear las regiones experimentales, puedes escribirnos en los comentarios o podemos asesorarte para llegar a un mejor proceso y que obtengas el mejor resultado posible y puedas economizar recursos. ¿Ok? Entonces recuerda que aquí el objetivo siempre es optimizar esos recursos, los cuales son muy valiosos. Por otra parte, solo un punto experimental es el que requiere réplicas. En el diseño factorial, todos los puntos requieren al menos 3 réplicas. En este caso, solo el punto central requiere de réplicas, y eso se debe al tipo de modelo que está planteado para esta región experimental. Un aspecto importante que se debe destacar en las limitaciones de estos diseños es que todas las variables se podrían describir como un modelo. Lastimosamente no. No necesariamente porque una variable sea numérica quiere decir que se puede representar en términos de otros factores. Puede que hayan variables que no están relacionadas, nada tiene que ver. Entonces, estos modelos solo se emplean cuando tienes un conocimiento suficiente sobre el área. Es decir, que ya otra persona o tú has investigado y sabes que la modificación de ese factor puede llegar a tener un efecto. Si no tienes absolutamente nada de conocimiento al respecto, te recomiendo que emplees un diseño factorial. Al ser de tipo exploratorio, pues te ayudará mucho a conocer todos los elementos necesarios. Por otra parte, este tipo de diseño, al no tener réplicas en todos los puntos, si cometes un error experimental puede afectar de forma sensible a ese modelo. Otra cosa que debemos plantearnos es que una variable puede ser numérica, como la temperatura que emplea un horno, que emplea un equipo. Es de tipo numérico, pero puede que los equipos que estamos utilizando para modificar esa variable pues no sean del todo prácticos. Piensa en que quieres evaluar el efecto de la temperatura en un proceso de sellado, un proceso de almacenamiento, en un proceso de mezclado. Pero el equipo solo te permite graduar cada 5 grados centígrados, es decir, 60, 65 y 70.
No podrás utilizar ese equipo ni podrás utilizar ese factor porque es posible que el valor óptimo esté cercano a los 72.5. Si el modelo indica eso, entonces ¿qué valor vamos a ingresar en el equipo? ¿Acaso 60 o acaso 65? Debes tener eso en cuenta cuando estés planteando tu diseño experimental. Entonces, de esta manera es que nosotros no solo garantizamos que esas variables que son numéricas, sino continuas. Es decir, que puede tomar valores decimales. 61 puede tomar el valor de 62, 62.5, 62.51. Eso es en lo que debes fijarte si quieres emplear un diseño de superficie de respuesta. La forma de presentar estos diseños de superficie se caracterizan por generar una superficie de respuesta. Es el nombre que se utiliza para este tipo de gráficos en los cuales se tiene una de las variables independientes en este eje y otra variable en este eje. Y en el eje de las zetas o el eje vertical se tiene la variable de respuesta. Es muy difícil de leer y hay que tener conocimiento sobre gráficos 3D. Por esta razón se utilizan colores que nos permiten identificar cuáles son las regiones experimentales en donde se obtiene más de la variable de respuesta Y2, como la han codificado, a partir de la modificación del factor 1 o la variable de proceso 1 o la variable de proceso 3. Por otra parte, si quieres ser más explícito, si quieres que sea fácil de leer este tipo de gráficos, te recomiendo utilizar los gráficos de contorno. Los gráficos de contorno es tomar esa superficie de respuesta y verlas desde arriba. Es decir, aquí los colores nos van a permitir identificar qué pasa cuando modifico la concentración o la relación en este caso. Si lo que buscamos es una región experimental con mejor valoración, entonces tendremos que buscar concentraciones entre 8 y 10. Si lo que estamos buscando es una región con menor concentración o con menor evaluación, entonces tendremos que buscar para valores de concentración cercanos a 2 y relación cercana a 1. ¿Listo? También se pueden presentar a través de modelos. Estos modelos representan cómo se puede predecir la variable de respuesta 1, la 2, la 3 o la 4 en función de estos modelos. Y en estos modelos se puede presentar entonces ya no un gráfico de contorno, sino presentar a cuánto equivalen cada uno de los coeficientes presentes en este modelo. No te recomiendo este tipo de estrategias si lo que quieres ver es algo más visual, pero si observas que esa variable de respuesta no se pudo modelar, no tiene un comportamiento fácil de describir, esta es una herramienta válida para presentar los resultados. Por otra parte, si quieres utilizar un diseño, por ejemplo como el diseño de mezclas, ten en cuenta que estos diseños se basan en tratar de proporcionar una mejor distribución o una distribución óptima de componentes. ¿En función de qué? Maximizar, disminuir u obtener un valor específico de una variable de respuesta. ¿Cómo traducir esto al español? Es básicamente un tipo de diseño en el cual hay una dependencia entre los factores. Piensa en que quieres modificar el contenido de trigo en un producto. Ese producto puede estar compuesto por harina de maíz, puede estar compuesto por harina de trigo y puede estar compuesto por agua. Si quieres quitar la concentración de trigo, una vez que disminuyes la concentración de trigo, las otras concentraciones de maíz y de agua van a aumentar. Entonces hay una dependencia. Se utiliza entonces por esto cuando queremos realizar nuevos productos alimentarios. También cuando queremos generar medios de cultivo para el área de microbiología, mezclas de construcción para concreto y otras herramientas. Entonces, si te gusta trabajar en el área de investigación y desarrollo de nuevos productos, entonces aquí puedes tener una herramienta muy buena para el desarrollo de estos. Sin embargo, estos diseños tienen unas limitaciones. La primera es que tener en cuenta que se utiliza solo para cuando hay factores que tienen una dependencia entre ellos. En los anteriores casos se asume de que hay independencia entre los factores. En este no. Por otra parte, la región experimental es más difícil de describir porque estos gráficos no son los mismos gráficos que hemos visto en los anteriores diseños y ya lo vamos a ver.
es porque además, si nosotros incluimos una variable de proceso, es decir, queremos trabajar en la sustitución de harina de trigo, tenemos harina de maíz y tenemos agua. Pero ¿qué pasa si queremos incluir entonces una variable que puede ser cualitativa o cuantitativa como la temperatura? Hacer el producto a 50 grados o hacerlo a 70 grados. Al momento de incluir esta variable de proceso, lo que nosotros vamos a hacer es duplicar el número de experimentos. Normalmente, para 3 componentes, un diseño de mezclas puede ser de 13 mezclas. Cuando incorporamos una temperatura adicional, entonces pasa a ser 26. Y pasa a ser un diseño muy difícil de evaluar. En este siempre se recomienda trabajar con 3 componentes. ¿Por qué? Porque los gráficos para este tipo de diseños son muy particulares. Y es que para poder ver un gráfico de n dimensiones o de n cantidad de muestras, solo se puede ver en una dimensión de n-1. Es decir, si utilizamos 3 componentes, el gráfico será en 2 dimensiones. Es fácil de identificar, pero si tenemos más o menos componentes, es imposible de realizar un gráfico. Veámoslo aquí. Observen el gráfico que está en la izquierda. En este tenemos el porcentaje de sucrosa, de lúcuma y de grasa. Aquí tenemos un gráfico que se llama gráfico ternario, en el cual si nos movemos en esta región experimental estamos aumentando el contenido de grasa. Si bajamos en esta diagonal estamos aumentando el contenido de sucrosa y los otros van disminuyendo. Si nos acercamos hacia el lado derecho, hacia esta diagonal, estamos aumentando el porcentaje de lúcumo. Así que hay que tener un conocimiento previo sobre la lectura de estos gráficos ternarios. Recuerden, solo se utilizan para cuando se tienen 3 componentes. Para los demás, se pueden utilizar entonces otro tipo de tablas en el cual se vea el comportamiento de cada una de las variables de respuesta en función de su modelo. Es decir, si queremos saber cuál es la puntuación general, entonces debemos multiplicar 6.15 por el contenido de grasa, 7.95 por el de sucrosa y así hasta aumentarlos todos. Esta es la forma en la cual se presentan estos tipos de diseños y ten en cuenta al momento de elegir la cantidad de componentes que vas a evaluar. Esto es todo lo que quería que conocieras, lo suficiente para poder hablar de cualquier diseño experimental. Si de pronto quieres profundizar, te gustaría diseñar tu propio experimento, saber más sobre una investigación, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp, el cual estará en la descripción del video, y te agradecemos y que nos des apoyo suscribiéndote a este canal.